No tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. ¿Habéis oído alguna vez la palabra doppelganger? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que no tengo claro que lo haya pronunciado bien. Es más, estoy totalmente convencido de que no lo he dicho correctamente, porque se trata de una palabra alemana, doppelganger. Y esto, y sí que lo voy a pronunciar bien, es un vocablo que significa un doble fantasmagórico, o un doble de ti, una persona malvada, un sosías de una persona viva. La palabra viene de doppel, que significa doble, y ganger, andante. Doppelganger. Su forma más antigua fue acuñada por el novelista Jean Paul en 1796, y él lo tradujo literalmente como el que camina al lado. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación. Los doppelganger aparecen en varias obras literarias de ciencia ficción y literatura fantástica, en las cuales son un tipo de metamorfo que imita a una persona o una especie en particular. En las leyendas nórdicas y germánicas, ver el propio doppelganger es un augurio de muerte. Un doppelganger visto por amigos o parientes de una persona puede a veces traer mala suerte, ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud inminente. El dramaturgo sueco Stridenberg escribió: «El que ve a su doble es que va a morir», pero no realiza ninguna cita, posiblemente sea una cita apócrifa. Mario Praz, por su parte, conecta con la figura del doble otras populares en el folclore, como por ejemplo el hombre lobo o la muchacha hermosa que oculta en su interior una serpiente o demonio. Claude Lecoteau explora todas estas y otras muchas conexiones y establece vínculos con hadas, brujas y esos hombres lobo en su libro sobre la figura del doble en la Edad Media. ¿Qué? ¿Os habéis quedado ya con el nombre? Doppelganger. Esta noche en Puerta a lo Desconocido. No sé cómo se pronuncia realmente la palabra, Sebastián G. Sancho, doppelganger. Sí, bueno, yo te diría que en español sería lo mejor decir doppelganger, porque si no nos tendríamos que ir al alemán, que sería algo así como doppelganger o algo, Sí, algo así. Pero hay bueno, que encoger como la lengua, ¿no? Bienvenido a Puerta a lo Desconocido. un placer, bien hallado. Porque tú tienes que ser experto como mínimo en la pronunciación, porque tu libro se llama Doppelganger. Y no hay más. O sea, si alguien tiene que conocer algo acerca del término, pero sí que este título viene con sorpresa, porque hemos analizado lo que significa ese vocablo germano y todo lo que implica a lo largo del folclore y de las leyendas. Pero este doppelganger tuyo tiene una particularidad, ¿no? Sí, bueno, la particularidad de este doppelganger en cuestión es que la persona que se está mirando al espejo no se reconoce, porque es una persona con amnesia, es un soldado que en el frente de Stalingrado recibe un disparo y olvida completamente quién es. Él lo único que sabe de sí mismo o cree saber es su nombre. Entonces, cuando él se mira al espejo, él no se reconoce, él no sabe quién es la persona que está viendo.
y es una persona que le aterra. El libro es concluyente en cuanto al título, pero ¿qué tiene que ver con esa nomenclatura, con ese vocablo alemán? Bueno, a ver, a priori podría ser algo tan sencillo como el simple hecho de que es un soldado alemán. Entonces, el hecho de ser un soldado alemán que ha perdido la memoria y que no se reconoce, pues es lo que te decía, él al mirarse, él cuando empieza a recordar, él recuerda cosas que no le gustan de sí mismo. Él se tiene que enfrentar a un reflejo que él cree distorsionado, que él cree malévolo de sí mismo. Y de ahí es donde él parte de esa idea de que lo que está viendo es un doppelganger. Pero no tiene por qué serlo, o puede que sí, porque esa es la gracia de la novela. Tu novela, Doppelganger, que está centrada en el año 43. Aproximadamente, sí. Sí, pero es totalmente atemporal. Lo que me acabas de describir es lo que cualquiera de nosotros sentimos al mirarnos al espejo, ¿no? Que realmente cuando llega a una determinada edad no sabes qué es lo que estás viendo, ¿no? Es que yo creo que no hay... A ver, yo antes solía escribir más terror, así a secas, pero realmente a mí lo que siempre me ha apasionado es el terror psicológico, y yo creo que no hay nada más aterrador en esta vida que olvidar quién eres. Yo pienso, de hecho, creo que no hay enfermedad más terrible y más cruel, por ejemplo, que el Alzheimer. O sea, creo que hacer un ejercicio de empatía, mirarse a un espejo y no saber quién eres, no recordar quién has sido, no saber si lo que te cuentan de ti es cierto o no, yo creo que debe ser la experiencia más aterradora que puede vivir cualquier persona. He de decirte que hay un alumno aventajado en el equipo que se ha leído tu libro. O sea, en cuestión de nada, de horas, cuando yo digo a través del grupo que viene Sebastián G. Sancho a Puerta a lo Desconocido, el tío va y se ha leído tu libro. ¿Te lo puedes creer? Me consta y me enorgullece muchísimo. Sí, porque además se lo has firmado antes de empezar el programa de Puerta a lo Desconocido. A propósito, Sebastián G. Sancho, gracias por venir a Puerta a lo Desconocido. Eres escritor y artista, gaditano. Hoy estás como en casa. Creo que todo el mundo aquí, salvo yo que soy de Jerez, el resto todos sois de Cádiz, ¿no? O sea... Y a mucha honra, que falta decir, evidentemente. No, el alumno aventajado, como no, tenía que ser Álvaro Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tú sabes cómo se pronuncia Doppelganger? Porque hay que encoger un poco la lengua, ¿eh? Pues la verdad es que mi alemán lo tengo muy oxidado, porque algo de alemán aprendimos cuando había que atender a los turistas holandeses en los hoteles en la playa. Pero ya yo me quedo con que... Primero quiero felicitarte, porque verdaderamente es un libro que se lee de una tirada. Segundo, porque trata muchos temas muy interesantes, porque además creo que, aunque no lo parezca y se desarrolle entre el 43 y el 45, y tenga una especie como de cliffhanger, que no lo voy a decir porque no creo, yo prefiero que la gente lea el libro, y yo creo que tú también, ¿verdad? Por supuesto. Me parece muy interesante porque toca el terror. Yo más que terror diría que el horror desde varios puntos de vista. Toca el horror personal en el sentido de esa persona que no se reconoce. Toca el horror, digamos, a nivel de sociedad, como una sociedad es capaz de llegar a lo que se narra en el libro. Y también tiene una parte todavía más terrorífica, que es que, en mi opinión, creo que estamos viviendo un renacimiento de este tipo de problemas y de ideas. Y solamente voy a decir un dato. La gente siempre que habla de este tipo de procesos eugenésicos siempre se hace referencia a lo que pasó, como haces muy bien en tu libro, en la época de la Alemania nazi. Pero recordemos que las ideas eugenésicas de las que bebe el partido nazi son de Estados Unidos, de 1927. Exacto. Y de hecho hasta 1975, en un país tan avanzado como Suecia, existía una ley que permitía la eugenesia con respecto a la gente que tenía ciertos tipos de problemas. O sea que me parece un tema apasionante. Vamos a aclarar lo que es la eugenesia, porque enseguida vamos a abordar más cuestiones, pero sí que me parece terrible el concepto de que, no sé si recuerdo mal, era Goebbels, el encargado de la propaganda nazi, fue el que articuló toda esa idea de que cualquier persona, por ejemplo, con una discapacidad, era una persona que lastraba a la sociedad, era una persona que condenaba y que te hacía perder tu dinero y que a ti te costaba. Entonces creaba un odio por personas, sea cual fuese su discapacidad, lo cual
En ese sentido me parece absolutamente terrible. Ángel Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Imagínate, es que lo venía comentando antes también. Hay que ponerse la mentalidad. Creo que cometemos el fallo de meternos de no meternos en la piel de la época histórica. Una mentalidad hermana, pragmática, aséptica, fría, metida además en el tema de la historia y de las teorías de la eugenesia social, que consiste sabemos todos, en eliminar la parte de la sociedad, enfermos mentales, enfermos y débiles mentales, gente no productiva, incluso ya después delincuentes, incluso borrachos, al no ser y lastraba la sociedad con ese pensamiento que es pragmático, realmente es pragmático, quita sentimientos y quita familiaridad de ahí, es una carga. Entonces había cátedras de eugenesia, incluso en universidades de Estados Unidos, como ha dicho Álvaro, incluso en España, no cátedras, pero sí, Vallejo Nájera incluso tenía propugnaba por la debilidad mental del rojo, por ejemplo. O sea, es algo que estaba dentro de las doctrinas avanzadas en esa época. Entonces, sobre esa mentalidad pragmática que veía a ciertos elementos de la sociedad, a ciertas personas como lastres, conlleva una conclusión y conlleva un procedimiento de cosas que acabe en lo que acabó. Solo que no estoy defendiendo ni muchísimo menos. Es el procedimiento. Tú los estás colocando en la mentalidad y en la praxis de aquella época. Después de la de aquella época y de aquel régimen, porque en definitiva era un régimen. Ten en cuenta que se ha ganado una guerra, ten en cuenta la mentalidad que tenemos ahora, ten en cuenta miles de factores como siempre, pero después de la viene el B y después viene el C. Se empezó las partes más débiles. Se intentó, que eran las doctrinas que había en el mundo entero, impedir la reproducción, no matarlos, pero sí impedir la reproducción, impedir y ir creando lo que se llama una eugenesia social. De ahí a confinarlos en guetos, de confinarlos en guetos ahora hay que eliminarlos. Eso es la consecuencia inevitable de cierta línea, que te vuelvo a repetir que no la estoy justificando, pero que en un país en guerra con ese tipo de doctrina que estaba en boga entonces, es lo que te hace entender, que no compartir, pero entender lo que está pasando, lo que pasó en ese momento. Y que era en el mundo entero. Tenemos ahí la Universidad de Salamanca, teníamos me acuerdo, Luis Lázaro creo que era, y Vallejo Nájera, o sea, grandes cabezas pensantes y cabezas psiquiatras, ¿entendéis? Que no tiene nada que ver con la raza, o por lo menos un principio, ni con el racismo ni esa cosa, eran sencillamente un movimiento pragmático frente a una colonia de individuos. Era lo que había. Sin duda alguna. Y esa es la realidad de la historia de los seres humanos, porque al final somos seres humanos. Te acompaña hoy, te has traído a un buen amigo tuyo, Daniel Román. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Tú eres enfermero especialista en salud mental. En salud mental. Entre otras cosas. Sí, bueno, esa es mi labor principal hoy en día, enseñando a los alumnos en enfermería. Y hablando de Vallejo Nájera, es que hoy en día se estudia con un libro que se llama El Vallejo. Estamos hablando de que este señor impartió una cátedra que a día de hoy sigue impregnada en todos nosotros. ¿Qué no significa que sea más psiquiatra? Claro, no, si es que no lo era, es lo que tú dices, que es que eso era el contexto en el que estaba en ese momento. Y el contexto es súper importante para todo lo que hablamos. En Esparta también había eugenesia a su manera, con los medios que teníamos y con la manera que ellos tenían. Ellos decidían que ciertas personas sí podían estar y otras ciertas personas no podían estar, por las cualidades que tenían o por cualquier cosa que no veían beneficiosos para ellos. Entonces la sociedad evoluciona y te vas dando cuenta de que hay cosas que hoy en día son totalmente insalvables. Sin duda alguna. Pues con Daniel Román, enfermero especialista en salud mental, con Ángel Benítez, doctor en medicina, con el amigo Álvaro Álvarez, doctor en medicina y parapsicólogo, que yo creo Ángel no lo sabía. Ángel no sabe que desde la semana pasada, eso le pasa a Ángel, entre otras cosas, porque iba a decir una expresión muy de aquí, el muy carajote, pero no lo voy a decir. No escucha los programas de Puerta a lo Desconocido, entonces no se entera de que desde la semana pasada yo entiendo a criterio particular, no sé si hago bien en decir que es doctor en medicina y parapsicólogo. Pero ahora bien, Ángel, ¿tú tienes alguna objeción al respecto? No, que voy a tener para nada, al revés. Además, si alguien se lo merece es este hombre, eso está clarísimo. Sin duda, Sin duda alguna, no, para nada. Porque para nada. Tú has ido al más allá y has vuelto, pero sí. Él es parapsicólogo. Pues yo no me fui.
Tú metiste Yo la llamé, patita. yo me di la patita, pero yo no me fui. Estuviste muy malito. A propósito, he de decirte que tu programa, el que dedicamos a tu Sí. historia, es el que con mucha diferencia tiene más descargas en El que más iVoox. te ríe. Pero, oye, ¿cómo es eso? Tengo ni idea. Levantaste pasiones. Creo que el que más se acerca tiene 200 o 300 escuchas menos que aquel programa. ¿Y a mí qué me va a contar? Sí. Acuérdate que yo lo que hice fue contarlo tal cual. Yo no pretendí, ni sigo pretendiendo. No, que va. Yo conté la historia. Además, de hecho, es muy surrealista. Sí. Además, Sí, lo de sí, ¿cómo era? Lo de Torrente, lo de Torrente en el Paz. paso de... Torrente, el personaje de las Tal películas. cual, el mismo que vestido de legionario, sí. Sí, pero no sé si contártelo otra vez. Pero No lo cuentes. ya te Pero digo, bueno, que lo a ver, escuchen en el programa. A ver, pero no hay ninguna objeción. Entonces, Álvaro, ¿tú encuentras alguna objeción, alguna falla que dicen ahora en mi argumentación de presentarte como doctor en medicina y como parapsicólogo? Yo ante todo soy muy humilde, porque yo creo que sobre todo a mí me gusta ser muy humilde y también hay que tener cuidado con las definiciones académicas y escolásticas. Sí. Yo creo que si hay alguien que tiene ese título, aquí en España para mí sería el doctor Iborra, don Óscar Iborra. grande. ¿Mm? Y en segundo lugar yo creo también que Antonio. Pues sí. Pero vamos a ver, pero espérate Antonio un López momento. son dos personas que además sería muy interesante además porque el tema que estamos tratando hoy tiene una parte que Antonio, que es el vicepresidente de OBSECON, que es el Observatorio para el Estudio de la Conciencia, y él es un experto en todo lo que rodea el tema de la conciencia relacionada precisamente con los que no tienen conciencia, con los zombies. Y en cierto aspecto, leyendo la novela, a mí me parece que en algunos aspectos aparece esa ausencia de conciencia en el momento en que esa persona se despersonaliza para poder hacer ciertas cosas que son en contra de su voluntad, y su manera de racionalizarlo es decir, esto lo hace mi parte negativa. Vale, ahora entramos en profundidad, pero insisto, ¿quieres que te presente como doctor en medicina y parapsicólogo? Usted me puede presentar como usted quiera. Yo creo que es lo más completo. Ángel, ¿tú cómo lo ves? Tú que llevas muchos años aquí ya en el tema. Yo lo puedo presentar como usted quiera. Pero tú también, sí, pero a ver si os mojáis, ¿no? Pero que si... A ver, que tampoco quiero... Es que es parapsicólogo y doctor en medicina. ¿Qué le hago? Es un gran estudioso de este tipo de fenómenos desde un punto de vista científico, y eso pongo la mano en el fuego por él ya. Ujú. Si eso es parapsicólogo, por eh, supuesto que sí. Y Sebastián G. Sancho, que es escritor y artista. Con los cuatro vamos a iniciar este programa para hablar de los doppelganger, esta palabra, este vocablo alemán que ya explicábamos al principio, en un programa Puerta a lo Desconocido que se realiza en los estudios de Onda Jerez y que se emite para el centenar de emisoras de toda Andalucía, lo que se conoce como la Onda Local de Andalucía o EMA RTV. Así que, como siempre digo, Sebastián, toda Andalucía está presta y dispuesta para que nos expliques brevemente, porque quiero hablar de tu libro, Sí, claro. pero sin destriparlo, es decir, manteniendo la ilusión de que alguien vaya a las librerías, que a propósito, ¿en qué librerías se pueden encontrar? Pues en realidad la pueden encontrar en cualquier librería de España, y si no, yo siempre animo a que vayan a las librerías porque creo que hay que apoyar el comercio local y las librerías, pero bueno, en el caso hipotético de que alguien viva en la montaña y hace su montaña, nada más que llegue el correo, lo pueden pedir a través de cualquier plataforma digital también. Sin duda alguna. Doppelganger. ¿Por qué hay que leer tu libro? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía antes Álvaro, y es que, a ver, bueno, yo creo que el primer objetivo de todo escritor debe ser entretener, desde mi punto de vista. Ese es mi humilde opinión. Después, obviamente, pues bueno, ya aquí dependerá de cada uno, pero yo entre mis objetivos siempre está dejar un mensaje, lanzar una historia que al menos remueva parte de la conciencia de aquel que la lea. Y bueno, yo hay una cosa que yo mismo es como un pequeño mensaje que me dejé yo a mí mismo en esta novela, y que si me permites la voy a leer porque creo que es la mejor manera de que las personas lo entiendan. Y decía en la novela que ojalá pudiera decir que tanto dolor sirvió para algo, pero estaría mintiendo. Ojalá pudiera decir que mis actos harán de este un lugar mejor, pero seguiría faltando a la verdad. Tan solo pretendo no hacer de este un mundo peor. No hay épica en mis actos, ni merezco ser recordado por lo que pretendo ser. Si alguien lo merece, son esas personas que están ahí fuera, pudriéndose en las zanjas o más allá de estos muros, enterrados en cunetas o abonando los campos de batalla. Las madres que entierran a sus hijos, los maridos que vuelven de la guerra olvidando cómo llorar, o las mujeres que deberán vivir con el peso del enemigo sobre sus cabezas, sobre sus cuerpos o dentro de sus vientres. No hay gestas en este relato que merezcan la pena ser contadas. Solo el terror de nuestra historia para que jamás sea repetida.
Así que yo diría que ese es mi mensaje y que todo aquel que quiera leerlo, bueno, pues entre otras cosas encontrará ahí que hay ciertas historias, cierto mensaje histórico, valga la redundancia, que no deberíamos olvidar bajo ningún concepto. Decían lo mismo de las bombas atómicas, ¿no? De Nagasaki y Hiroshima, ¿no? El mensaje que quería que perdurase en el tiempo es que no se vuelva a repetir. Y estamos ahora más que nunca hablando de una posibilidad de que de nuevo el mundo se enfrente con armamento nuclear. Parece increíble, ¿eh? Pero está sucediendo. ¿Tú hablas en tu libro de humanos sin humanidad? ¿De eso se trata? Bueno, en realidad es que esto daría para un programa. ¿Qué es la humanidad? Es decir, ¿qué nos hace humanos a nosotros? ¿La conciencia o qué es lo que es? No Sí, obstante, porque ahora hablaremos de esos nazis del Action T4, creo que se llamaba, ¿no? Exactamente, Action, sí. digo, pronuncio así arrastrando un poco porque era con K. Era con K, exacto, la Action T4. No obstante, la Action T4 fue un nombre que se le puso a posteriori. Es decir, en el momento nunca se le llamó la Action T4. Eso fue cuando ya en los juicios de Nuremberg empezaron a encontrar todos los documentos y además veían que todos venían de una calle que era la Tiergarten número 4. Y entonces por eso empezaron a llamarlos la Action T4, La Action T4. y que todos esos iban en relación a lo que hablábamos antes, a la eugenesia y al holocausto, porque no creo que tenga otro nombre, de personas con discapacidad que hizo el régimen nazi. Cosa más terrible, ¿no? Realmente es muy interesante porque además aquí nos encontramos siempre con la eterna disculpa. Siempre buscamos cómo disculparnos de las acciones que llevamos. Entonces aquí tenemos por una parte la sociedad nazi diciendo que estas personas son una carga. Pero es que luego, para poder tener cierta justificación moral, sacan un concepto que es el Lebenswertes Leben, que significa la vida que no merece ser vivida, porque no es digna. Entonces uno se tiene que empezar a preguntar, ¿quién decide qué vida es digna de ser vivida? Y desgraciadamente eso lo estamos viviendo ahora también. Ahora tenemos un grupo de personas que son los que se arriendan el poder de decir si una vida es digna o no de ser vivida. Y yo pienso que por eso me llamó mucho la atención la novela, porque aunque como tú muy bien dices, Sebastián, se ocurre entre 1943 y 45 en plena caída de todo lo que es el mundo nazi. Si uno lee un poco más allá, está viendo o reconoce ciertos patrones que estamos teniendo aquí ahora. Es decir, el hecho de la deshumanización, hablando de deshumanización, sí, de cómo tomar una decisión que supone acabar con una vida porque alguien decide que no merece la pena ser vivida. Es impresionante. Un pequeño apunte con respecto a la Action T4. Existe todavía aún, porque cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Berlín prácticamente se hizo una limpieza de casi todo lo que había y todo lo recordaba al régimen nazi, se limpió. Y existe un edificio que está en el Karl Bonhoeffer, en Tiergarten, en Oranienburg Street, que es una clínica, el Nerven Clinic, que fue donde se hicieron realmente. Además, la foto que te he mandado. Sobre todo hace limpiezas, clasificaciones y asesinatos, sobre todo de niños. Fue un hospital, una especie de internamiento pediátrico. La pueden ver la fotografía en el portal de Facebook, ¿vale? De Puerta a lo Desconocido. Y eso sigue todavía. Ahora mismo lo que hay un memorial de exposición fue fundamental, totalmente basado en el tema pediátrico, pero creo que de la Acción T4 es el único edificio que vive en pie. Era un hospital, un complejo de hospitales, y todavía está, nada más que le falta el cartel de la puerta. Y el edificio, la verdad es que cuando entras allí, no voy a entrar en temas de sensibilidad ni mucho, pero la verdad da un rollito oscuro muy... Pero ya digo, era la doctrina, era lo que se hacía. De hecho es que la Acción T4 comienza con un niño. Exacto. Que tiene un nombre, o sea, el nombre es Gerhard Herbert Kretschmar, que era un crío que en el año 39, o sea, recién empezada la guerra, su padre, pues el hijo nació sin una pierna, sin un brazo, con enfermedades psíquicas, y el padre decía abiertamente de él que era un monstruo y le pidió a su doctor que lo matase. Pero el doctor se negó. Y entonces ahí fue cuando se le escribió una carta directamente a Hitler. Hitler se puso en contacto con el doctor Karl Brandt
Y entonces a partir de ahí fue donde empezó todo esto. Es decir, tenemos incluso quién fue la primera víctima de la acción T4 y como tú bien dices es que fue un niño, un recién nacido. Pero es que además parece que fue algo piadoso, ¿no? Claro, Que fue claro. por piedad. Exactamente. Qué pena, ¿no? Qué mal que tienen que vivir este tipo de personas. Vamos a ahorrarle todo ese sufrimiento. Eso es. Es que además una de las cosas que da más miedo, hablando del miedo, porque por eso digo que es el horror en varios sentidos, es que los que hicieron o los que llevaron a cabo esto no fueron miembros de las SS, no fueron miembros del partido nazi, fueron los propios médicos y enfermeros. Es decir, ellos mismos eran los que aplicaban los principios de la acción T4. Y eso realmente es lo que te da miedo, cuando el grupo de personas que supuestamente nos hemos especializado en cuidar la salud de la gente somos los que, en vez de dar vida, la quitamos. Claro, pero ten en cuenta que la primera acción que se hacía era impedir la reproducción. Exacto, la No se esterilización. trataba de ejecutarlo ni de confinarlo, sino era vamos a impedir que se reproduzcan. Y además, en cierta forma de vida, no te digo que se siga haciendo, pero a los pacientes oligofrénicos, esquizofrénicos, se les administra anticonceptivos. De una manera arreglada, controlada, pero no debe ser una especie de reminiscencia de lo mismo. Que en parte está bien, hay gente que no son, que es muy jodido decirlo. Que padre puede ser todo el mundo. Es muy políticamente incorrecto. Pero es que es verdad. cierto. Ahí todo el mundo dice, todo el mundo puede ser madre. A mí pero lo que me da miedo es que, hablando ahora, aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, como últimamente se está poniendo tan de moda que cada vez ciertas decisiones sean tomadas de manera pulcra y sin ningún tipo de intervención por gente que sea muy técnico, terminamos dejando esta solución de quién debe o no debe tener una vida digna pues a una serie de algoritmos que nos diga si es capaz de hacer esto tiene una vida digna, si es capaz de ser productivo tiene una vida digna, si no lo hace no tiene una vida digna. Al final son cuestionarios, tipo Exactamente. test, son instrumentos y herramientas. Y eso cada vez se está viendo más, es decir, estamos hartos de ver en redes cuando la gente se hace un test y dice, ay, pues ahora soy del espectro autista y se queda tan tranquilo, dice tú, pero bueno. Y ahora todo resulta que si sacas un 7 en vez de un 2 en cierto test, es de un tipo o eres de otro. Y eso yo pienso que es un paso hacia lo que es realmente la deshumanización de lo que es la atención sanitaria, en cualquier sentido. Sí, porque mucha gente además toma este tipo de instrumento como una ley. Si tienes un 7 y tienes una personalidad X, la que sea, eso va a ser toda tu vida así. Eso no es así, eso hay un gran espectro y además es una escala de cribado donde puede ser y es posible que tú estés dentro de... Y eso es verdad que hay mucha gente que no lo va a entender ni lo entiende. Y tanto es así, hablando de todo esto, que si hablamos de ciertos pueblos y de ciertos territorios, que hoy en día ese colectivo o ese pensamiento colectivo de a las personas que tienen un trastorno mental o a las personas que tienen alguna discapacidad los vamos a encerrar en el sótano y le vamos a meter una cadena, es real, ¿eh? Es real hoy en día y se está viendo, a veces se ve en la noticia y otras veces lo vemos por nuestro trabajo. Era algo que se veía en España hasta no hace mucho. Pero, ¿por qué no hablar de poesía? Me estoy, no sé, metiendo en un ambiente tan sórdido cuando hablamos de la profundidad de la humanidad y estamos además normalizando el acto. Hablemos de poesía. Si os digo Pablo Neruda, ¿qué tenéis que decirme? A mí Pablo Neruda, yo no lo... A ver, ignoro su valor literario porque yo soy un tarugo. Literalmente, realmente soy un tarugo, o sea, pero lo que hacía con su hija no me parece bien. Ahí voy. Ahí vamos. ¿Conocéis la historia de su hija? Porque cualquiera que nos esté escuchando pensará, Pablo Neruda, estamos hablando de una generación de los mejores poetas de la historia, sobre todo en el apartado hispanohablante, ¿no? El poeta chileno. Pero eso es un ejemplo muy claro de lo que se llama un sesgo de halo. ¿Sí? El efecto halo. Pero fíjate, vamos a hablar de Malva Marina, para que podamos entender todavía más allá de lo que es el contexto del nazismo. Porque cualquiera que se le hable de la Alemania nazi, de que una persona con discapacidad era una carga para la sociedad, incluso se ponía como ejemplo para quitarlos del medio, para que no fuera una carga económica, en el año 1934 nace en Madrid Malva Marina, la hija de Pablo Neruda.
Pablo Neruda se desentendió por completo de su hija, una hija que con esa enfermedad, una hidrocefalia, muere en el año 1942, tenía tan solo 8 años de edad. Y hay una persona que es la dramaturga Flavia Radrigán, que presenta en el año 2004, hace muy poquito tiempo, una obra que se titula Un ser perfectamente ridículo. ¿Sabéis por qué lo llamó así, un ser perfectamente ridículo? Porque era como se refería Pablo Neruda, el maravilloso poeta, a su hija, su pequeña, que murió prácticamente de inanición y olvidada a principios de los años 40. Qué curioso. Qué época tan parecida a esa mentalidad nazi. De hecho, me recuerda muchísimo al caso de Rosemary Kennedy, que es un caso ampliamente conocido, y es que ese caso, su padre, es decir, Rosemary Kennedy, la hermana de John Fitzgerald Kennedy. Bien, pues su padre consideraba que su hermana no era tan lista como el resto de sus hermanos y que incluso podía ponerle zancadillas a su hermano en su escalera política. Y bueno, decidió recurrir a un señor llamado Walter Freeman, un supuesto médico, que lo que le hizo fue una lobotomía transorbital, que es básicamente meterle un picayelos por la cuenca del ojo y trepanarle pues todo lo que encontrara por el camino. Rosemary Kennedy quedó en un estado, pues podemos imaginarnos cómo fue. El padre, desde el momento en el que vio cómo acabó su hija, le dio completamente de lado, la encerró en un sanatorio y no quiso volver a saber absolutamente nada de ella. De hecho, o sea que en realidad, si nos ponemos a ahondar en el asunto, está intrínsecamente en el ADN de los seres humanos un poco repudiar, aunque sea de tu propia sangre, aquello que es anormal. Permítame que utilice esta expresión, o fuera de los parámetros que podemos entender en la normalidad, porque parafraseando a lo que decía Álvaro, ¿dónde está el límite de lo normal o lo anormal? ¿Somos todos, por ejemplo, personas cuerdas? Yo no. Porque si a No, todos... te digo ya que no. Bueno, aquí tenemos al amigo Daniel. Daniel, si nos hicieron un estudio psicológico, a cada uno de los mortales que campamos a nuestras anchas, a más de uno había que encerrarlo. Es que creo que no hay nadie cuerdo al 100%. Es imposible. Todos tenemos nuestras características o sesgos o rasgos de personalidad que son importantes y todos tenemos nuestras formas de actuar en el mundo, y entonces depende del contexto y de la época en la que vivimos, pueden pasar unas cosas o pueden pasar otras. Tanto es así como hablábamos, ¿no? Antes había menos empatía con la gente. En el año 40 el sentimiento empático o ese tipo de forma de actuar era diferente a la de ahora. ¿Por qué? Porque los contextos evolucionan y la cabeza con ellos. Qué bueno. Es verdad, habría que preguntarse, ¿éramos más empáticos antes? ¿Éramos más humanos como tal antes? Yo creo que sí éramos. ¿O ahora hay mayor nivel de conciencia? No, yo diría que no. Que antes éramos el contacto humano, el trato humano, la comunicación, la direccionalidad, la relación siempre era mucho más humana, incluso más emotiva o emocional que la que tenemos hoy en día, que en círculos estrechos quizás sea la misma emotividad, pero en grandes escalas es todo mucho más aséptico, incluso el hecho de esconder la muerte, lo que hemos hablado otras veces, que además tiene mucho que ver con lo que tú has comentado. Tengo una historia, un paciente o un familiar que no es como tiene que ser según mis cánones, eso me da miedo, me supera. Entonces no afronto el problema, sino que lo escondo. Entonces yo creo que por ahí puede ser lo que ha pasado. Es más fácil meterle un sanatorio que va a estar bien atendida, o eso me quiero yo creer, y me libero psicológicamente mucha historia. Y por esto el efecto halo, porque como iba a decir con Neruda, el efecto halo es que una persona que tiene un rasgo positivo, un gran escritor, por este caso, eso hace que envuelva todas sus actuaciones en base a eso, y todo se justifique o se sublime en base a su capacidad. Es algo muy guapo, no puede hacer daño. Tiene que ser inteligente porque es muy guapo. Es un gran escritor, es una figura. No puede cometer esas maldades, no puede ser un desaprensivo. Entonces eso hace que no lo justifican. La gente no lo va bien, pero sí hace que sea más fácil mirar para otro lado. Y yo tenía una pregunta para Sebastián que más reconozco que no he leído el libro, tío. ¿Cómo se te ocurre escribir sobre esto? Sobre esa época, sobre este caso, sobre ese momento puntual o ese hecho anecdótico de la acción T4, el doppelganger, la somatoagnosia, el no reconocerse. ¿Qué te motivó a coger ese tema, tío? Pues, verás,
Ojalá te pudiera dar una respuesta que fuese súper romántica, pero fue por un juego de rol. Guay. así de simple. En fin, yo siempre he jugado a rol con mis amigos, es una cosa que me encanta. Además, es una cosa de la que he aprendido muchísimo a escribir, a dibujar. Es decir, a mí mi capacidad artística en los juegos de rol me la ha despertado a lo bestia. Y bueno, yo simplemente, una de las cosas más bonitas de escribir es hacerte trampas tú mismo. Es decir, tú de repente te ves en una situación que se te ocurre y que es chulísima y dices, bueno, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Y en realidad el juego de rol que yo me inventé era en la Segunda Guerra Mundial y era simplemente, uno de mis jugadores era un soldado inglés, alcoholizado y hecho una porquería, y de repente encontraban a un teniente alemán que era exactamente igual que él. Entonces decían, vamos a suplantarlos, y creaban lo que se llamó en el juego la Operación Doppelganger. ¿Qué ocurre? Claro, después volcar eso en una novela no es lo mismo. No, tienes que, o sea, el juego de rol no tiene absolutamente nada que ver con una novela, tienes que acotar mucho más la historia, y por ahí fue por lo que yo empecé un poco a decir, bueno, ¿y ahora esto cómo lo hago? ¿Cómo lo transformo yo para crearlo en una novela? Y bueno, a mí la historia es algo que me apasiona, empecé a estudiar, empecé a mirar cosas, vi la Action T4 y ya sé, una de las cosas que más me apasionó es el decir, bueno, ¿y esto por qué no se sabe? O sea, han matado a estas personas, 300.000 personas con discapacidad mental y nadie ha dicho nada al respecto, esto no se sabe. Sí, conocemos el Holocausto judío, pero no conocemos a estas 300.000 personas que han matado, y me dio por pensar, ¿quedó algún psiquiátrico en la Alemania nazi durante la Alemania nazi? Y lo cierto es que me ha sido casi imposible encontrarlos. Al final los he encontrado, pero la mayoría se reconvirtieron en hospitales o cosas así. Realmente no había hospitales para la gente que venía del frente. Es decir, poco a poco y goteo a goteo aniquilaron a todas esas personas. Entonces, por ahí fue donde se me ocurrió la historia. Pero estamos hablando de exterminio, pero ¿estamos hablando también de torturas? Me explico. Sabemos que hubo ese genocidio o que se acabó con un montón de personas con una determinada discapacidad, ¿no? Que sigo pensando, madre mía, ¿en qué punto está el nivel de entender que existe una discapacidad en un ser humano? Pero, ¿existieron al mismo tiempo también torturas? Como se sabe que existió por parte del Tercer Reich en los campos de concentración. No solamente eran campos de exterminio, también se hicieron experimentos con seres humanos. Es que creo que tenemos que no confundir entre tortura y suplicio. La tortura conlleva una búsqueda de información, o el suplicio conlleva una búsqueda de información. No tiene sentido torturar a alguien si no quiero buscar una información. Cuando hace daño por hacer daño, por sadismo, eso ya es sadismo, eso es otra historia. O incluso por investigación. Hay muchos tipos de tortura. Si estás buscando un fin... Claro, es que... O simplemente por el placer de hacer daño. Claro, no es tener a una persona postrada en una cama una forma de torturarla. Mira, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención del libro, y además le quería preguntar a Sebastián, porque esos procesos de blackout que tiene el protagonista... ¿Qué es blackout? Vamos a explicarlo para todos los oyentes. Blackout son procesos o tiempos muertos donde la persona está en una situación y aparece en otra situación varios días después, como tiempos perdidos, ¿vale? Esos procesos que también se dan en otro tipo, además, es muy curioso porque yo la novela también la he analizado desde el punto de vista médico, y te tengo que dar la enhorabuena porque está muy bien documentada, muy bien. Lo agradezco mucho. Porque además uno nunca sabe si realmente estamos ante una persona que está teniendo un síndrome de despersonalización, porque es imposible enfrentarse a lo que le está pasando, y entonces lo que crea es esa parte de que se evade de sus responsabilidades, etcétera. Pero a mí una cosa que me ha parecido súper interesante en la novela es precisamente... todos conocemos el famoso síndrome de estrés postraumático que empieza a partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, que era la llamada neurosis de trinchera, que luego da lugar en la Segunda Guerra Mundial ya al síndrome de estrés postraumático, con el famoso episodio de Patton, cuando incluso que le cuesta su cargo al general Patton cuando reprende a un enfermo porque tenía la neurosis de trinchera. Él decía que eso no existía, que eso era de cobarde. Y yo creo que este libro retrata muy bien todo eso por el horror que supone la guerra. Y hablando de torturas, hombre, aquí yo creo que hay varios antecedentes que no sé si tú has tenido en cuenta. Por ejemplo, el libro de Leon Uris, QV7, no sé si los conoces,
donde es un libro, donde es un clásico, donde un investigador de un periodista pues dice que determinado doctor ha hecho 15.000 operaciones sin anestesia para saber cómo le pasaba a los enfermos cuando le operaban sin anestesia, una vivisección. Y entonces después resulta que le hacen un juicio, hay una serie de televisión, si alguien la quiere ver, antigua, pero que merece la pena, y al final lo condenan, porque es verdad que no hizo 15.000, sino que hizo solo 1.000, y la condena que le imponen al periodista es que le tiene que pagar a ese médico medio penique, porque era la moneda más pequeña que existía como resarcimiento. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. A mí me ha gustado mucho cómo has tratado esos momentos en lo que cuando tú hablas del doppelganger, lo has definido muy bien desde el punto de vista de lo que tiene el protagonista. ¿Cómo has conseguido hacer? Porque la verdad es que merece la pena leerlo, merece la pena leerlo. Te lo agradezco muchísimo. A ver, yo creo que ahora nos vamos quizá al terreno más literario. Para mí, una cosa que me costó mucho en realidad, pero creo que es que un poco la clave de lo que estás diciendo es narrar todo el libro en primera persona. Es decir, si yo te lo hago en tercera persona, yo te lo centro desde un narrador externo, no puedes empatizar con él. De la misma manera puedes empatizar, pero no igual. Entonces, me pareció que la manera más impactante era poniéndote en la piel, pero sobre todo en la mente y en los ojos, o en el ojo, mejor dicho, porque esta persona está tuerta, de esta persona, en lo que veía y sobre todo en lo que sentía. Entonces, como tú bien dices, creo que de esa manera uno puede percibir todas las cosas que él ve, puede saborear todos los sinsabores, aunque sea contradictorio, y puede vivir todos los miedos que está viviendo esa persona. Y que, bueno, volviendo a lo que decíamos al principio, creo que es que no hay un horror peor que ese, es que no puede haber un terror peor que olvidar quién eres o no saber. Es que además hay un momento determinado que realmente es cuando da miedo el libro, que es cuando esa persona, tú estás leyendo lo que está haciendo y te estás dando cuenta que a él no le importa. Y en ese momento dices tú, ¿hasta qué punto tiene que llegar una persona para que no le importe hacer lo que está haciendo? Es que le da igual. No podemos desvelar qué es lo que hace. No lo vamos a desvelar. Bueno, Sebastián, menos mal que esto es radio, la mirada que me ha echado Sebastián merece la pena. Se te ocurra. Por eso digo que solamente por eso merece la pena. Y hablando ya es cuestión de técnica de escritor, que por supuesto lo desconozco. Me acabas de decir que has escrito el libro en primera persona. Sí. Eso no llega a ser hasta arriesgado. Llegar a sintonizar con el personaje, llegar a hacer tuyas emociones de un personaje que tú estás escribiendo, que estás desarrollando, que estás creando. Cuando tú escribes en tercera, imagino que habrá un distanciamiento con la acción. Cuando escribes en primera persona, no llega a afectarte, no llegas a tu salud mental, entre comillas, no llega a resentirse, a afectarse a... Pues yo creo que aquí Dani va a tener una mejor respuesta incluso que yo. Yo te digo cómo me afecta a mí o cómo lo hago yo. O sea, yo soy muy filosófico a mi manera, y yo una de esas cosas en las que creo profundamente es lo que decía el oráculo de Apolo en Delfos, ¿no? Eso de conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿no? Creo que precisamente una de las cosas más bonitas que tiene estudiar la historia es una cosa que también has dicho tú antes, ¿no? Es hacer un ejercicio de empatía, es entender por qué esa gente lo hacía en ese momento. Como esto es una cosa que siempre he dicho yo muchas veces, ¿no? Los alemanes no es que le echaran una pastillita en el agua, los envenenaran a todos y se volvieran locos y psicópatas, no. Había un motivo por el que pensaban así, había una educación. Entonces, yo intento verlo de esa manera, intento ponerme los zapatos de esas personas para comprenderlo. Y de algún modo también para ver cómo me influiría a mí si yo estuviese en esa situación. Eso, lejos de... O sea, te hace que te hagas muchas preguntas tú a nivel personal, pero bueno, a mí personalmente, lejos de trastocarme mi salud mental, me hace reafirmarme más en mis convicciones y en mis ideales. Pero bueno, sí que te reconozco que hay ocasiones en las que uno tiene que hacerse un poco la coraza porque bueno, es terrible, sobre todo a la hora de investigar, y en esto quizás sabes tú mucho más que yo, a la hora de investigar y darte cuenta de qué es lo que se ha vivido, qué es lo que hemos visto, qué es lo que han hecho nuestros antepasados, hace que a uno se le tambalee el corazón en muchas ocasiones. De todas formas, sería oportuno recordar que es una obra de ficción. Sí, exacto, es ficción histórica. Porque siempre un poco tirando del hilo de lo que decía Ángel,
qué parte de autobiográfico hay en el sentido de que lo cuentas en primera persona. Cuando se escribe siempre se derrama algo uno de la esencia, ¿no? Siempre, absolutamente. Y mal escritor serías si no lo haces. Es decir, yo... esto es una cosa muy personal mía, ¿no? Bueno, a mí Dios no ha querido que yo tenga hijos. Y yo cuando terminé mi primera obra, para mí fue... de verdad, fue un alivio vital. Porque fue decir, he dejado algo. Has parido. He dejado algo de mí. Sí, literalmente, has parido Dentro de 300 años, si tengo la suerte de que alguien se lea mi novela, diré, pues mira, hay alguien que se sigue acordando de mí. Daniel, a este respecto, sobre eso que decía Ángel muy oportuno, cuando se cuenta en primera persona, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay del personaje? ¿Cómo afloran determinadas cosas que están ahí en esos abismos emocionales, ¿no? Además, ¿sabes qué pasa? Que tú, al haber explicado que tú juegas a el rol, eso está estudiado, que las personas que juegan más son capaces de empatizar con múltiples personajes. ¿Por qué? Porque tú juegas, empatizas, te metes en la piel de un personaje y vuelves a salir. Y tu vida es entrar y salir de los personajes. Empatía entendida bien, que claro, es el empatizar sin que te haga daño, sin que sea lesivo para ti. Esa es la buena empatía. Las personas antiempáticas simplemente no pueden pasar por ahí. Y yo creo que eso es parte fundamental de lo que tienes tú aquí, que es que tú juegas. Entonces tú te metes en los personajes y lo vives como ellos. Algo tuyo, pues claro que tiene que haber tuyo. Si es que al final tú creas un personaje y impregnas con todo lo que tiene. Siempre va a salir algo, siempre tiene que salir algo tuyo. Pero muy bien reubicando hasta donde tú quieres llegar con ese personaje que tienes. El rol por el Ministerio de Educación nos dice que ayuda a empatizar y está totalmente avalado para que se juegue bastante. Lo que pasa es que es uno de los grandes desconocidos en el mundo de hoy. Hay series que ya te lo están poniendo, sí, Stranger Things y muchas historias así, pero es verdad que en el rol se hace que todo esto sea mucho más fiable y mucho más factible. Eso de los crímenes en el rol no es tanto como lo que parece. Totalmente de acuerdo. Me da la sensación, estamos llegando ya al final del programa, que se me está yendo volando, me lo estoy pasando fenomenal hablando de un término del que en realidad no estamos hablando. Yo he de reconocer que los oyentes de Puerta a lo Desconocido se pueden sentir un poquito engañados por mi parte, yo diciendo el doppelganger, ese doble fantasmagórico que a propósito se dice que existe, que está recogido en leyendas, en el folclore, está recogido y se habla de esa parte malvada, de ese gemelo malvado. Dime tú si me he quedado con los oyentes, entonces tendré que pedir perdón. A ver, bueno, es que yo creo que la magia de un buen libro es no desvelarte nunca si te lo está diciendo. Gracias por echarme una mano, no tengo que de momento pedir perdón. Necesitaba echarte el capote. Pero sí que es verdad, y sobre todo Álvaro, de los doppelgangers se ha hablado muchísimo. Sí, bueno, desde hace muchísimo tiempo, porque además hay un famoso episodio de Marcel Proust, donde él habla precisamente de que se enfrenta a su doppelganger. También se habla de doppelganger o de... siempre ha tenido siempre un sentido de parte oscura, de esa parte oscura que siempre queremos que se vaya. Hombre, yo creo que el máximo... O sea, nuestro yo, estás diciendo, sí, nuestro yo. El máximo exponente literario de doppelganger yo creo que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Exacto. Sí. Ese es el máximo exponente. Entonces, claro... Pero espérate un momentito, a ver, Daniel, ¿estamos hablando de algo físico? Porque el doppelganger, tengo entendido que es que lo ves físicamente, o es un ente, es un ejercicio de desdoblamiento de personalidad. A ver, teóricamente estamos hablando de un desdoblamiento. Realmente algo físico, eso tendría que ser comprobado, que no sé si se ha comprobado hasta la fecha. Estamos hablando de la parte oscura de la mente, es verdad que está relatado, hay además múltiples series que te hablan de hecho, Twin Peaks entre otras, ya series antiguas que te hablan de eso, y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde hablaba de una cosa también muy curiosa con eso, con ese doppelganger, que es que no recuerdan realmente uno del otro lo que está pasando, y eso habla un poco de esa amnesia, ¿no?, que tiene el protagonista de tu libro. Entonces, pues claro, el hombre lobo. El hombre lobo también, que también es una parte oscura tuya, ¿no? Esos son impulsos que aparecen cuando llega la luna llena. Tiene una parte muy curiosa, es decir, el doppelganger tiene su propia existencia. Es decir, aparte. Es decir, es una cosa. Una vida que va por allá. El doppelganger es que nosotros estamos en la vida, estamos viviendo nuestra vida normal y corriente, y de buena primera llega alguien y nos planta una torta diciendo que el otro día pues tuvimos una pelea con él y le pegamos nosotros una torta. Cosa de la que tú no eres consciente. Y tú dices, yo no soy consciente de eso. Pero no existe una ruptura
en lo que es la narrativa del yo histórico. Es decir, ese es el secreto del doppelganger. En el caso del libro de Sebastián, sí existen esas rupturas. Sí existen esas rupturas. Entonces, claro, aquí ya no sé si podríamos hablar de un doppelganger más psicológico en el sentido de una despersonalización que de un doppelganger real, entre comillas. Estoy escuchando, Dios, comillas, y es que es imposible no pensar en los trastornos disociativos de la personalidad y trastornos de personalidad múltiple. O sea, me estáis contando lo mismo. Tarde has llegado, ¿eh? Tarde he llegado, estoy dejando hablar a la Porque gente. tú, claro, hoy estás permitiénos que hablemos. Hombre, por favor. Porque que no hayas saltado a la primera de cambio con Porque eso. soy un ser educado. ¿Qué te gusta, eh? Es que o sea, te apasiona. Es que me viene. Y es eso, además, estamos hablando de un entorno bélico, que además los trastornos disociativos están muy relacionados, por no decirte un 100%, con los postraumáticos, ¿entiendes? Entonces, me habláis que es el doppelganger, que si una personalidad que no recuerda a la personalidad principal, que sí hace cosas, que lo verán, no lo verán, pero es que me estáis contando un trastorno disociativo de la personalidad con una personalidad múltiple, que puede ser bueno, que puede ser malo, pero no te quiero decir que lo sea, pero es que me lo estáis contando con todos los criterios diagnósticos, todos los blackouts, todo ese tipo de cosas. Eso es tú me lo cuentas tal cual y es una persona. Sí, pero por ejemplo, hay un caso muy famoso que es el caso de Hegel, si no recuerdo mal, me parece, que él está por un camino y se ve a una persona que es exactamente igual a él, vestida con un batín, volviendo por ese camino en sentido contrario. Y entonces se queda muy sorprendido. Al cabo del tiempo, él, por un motivo determinado, tiene que salir de su casa corriendo porque alguien se ha puesto enfermo, va encima de un caballo con el batín que se acababa de poner y se ve a sí mismo mirándose a él. Entonces, claro, ese es el criterio clásico de lo que es un doppelganger. Habla de algo físico. Es algo físico, o sea, hay claro, una... Pero ese físico es algo físico, pero es malvado. Es decir, es como si la parte malvada nuestra se quitara. O lujuriosa. A ver, También. La comedia de Anfitrión de Plauto o Molière, la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, y también en la mitología, Zeus toma la apariencia de anfitrión para unirse a Almena. Y a mí la que más me gusta, la historia de Arthur Malory, donde Uther Pendragon se convierte en el doble del marido de Igraine para yacer con esta. A propósito de esa unión lujuriosa nació el rey Arturo. Maravilloso. Sebastián, ¿algo más que decir? Nada, Porque sí. hoy parece que no, pero has venido a hablar de tu libro, de Doppelganger. Nada, simplemente pues bueno, que ha sido un verdadero placer estar aquí y poder compartir mesa con vosotros, compartir nuestras ideas, nuestras opiniones al respecto. Y que bueno, que aquí para lo que quieras, pues aquí me tienes. Hombre, yo te pediría ya que te voy a... me has lanzado el guante, yo te tomo el ofrecimiento. ¿Qué te parece a ti y al resto de los miembros hoy de la mesa de Puerta de Desconocido que sigamos aquí hablando sobre todo de la mente? Porque todo al final está en la mente. ¿Y si todo es mentira? ¿Podría ser que todo es mentira? Ni existe Dios, ni existe siquiera el amor, no existe el inframundo, no existe... Claro, si no existe Dios, no existe el demonio. Lo damos por hecho, sería ¿no? Muy triste, ¿no? Claro, Sería muy triste. porque para ti lo divertido es la acción demoníaca, ¿no? No, déjate, no. El satanismo. Oye, un día tenemos que hablar de la iglesia satánica, Vale, que está muy bien traído el tema, ¿eh? vale. Que aquí, he de decirlo, un equipo de Puerta a lo Desconocido, un miembro del equipo ha estado en un ritual satánico. Y no has sido tú, Eso lo ni que decía, Álvaro yo no, tampoco. yo no he sido. No. Bueno, ¿y si todo es mentira? ¿Y si no existe el más allá? ¿Y si no existen los fantasmas? ¿Y si no existe, sobre todo, lo más importante, la vida después de este plano de existencia? Daniel, ¿tú qué crees? Si existe la vida después de este plano, es que ya entramos en las creencias. Sí, pero yo te pregunto a ti, ¿tu creencia? Sí, claro. Ah, sí, ¿eres religioso? No es que sea religioso, que también, sino que sí es cierto que por todas las cosas que hay a nuestro alrededor y por todos los testimonios, todo el mundo se puede equivocar a la vez. Sí, indudablemente. Y todo el mundo se puede equivocar al pensar que un platillo volante es algo que viene de otro planeta. ¿Y si no es así? ¿Y si no es así? ¿Y si todo es mentira? ¿Os parece bien que hablemos de la gran mentira o la gran verdad la semana que viene? Por supuesto, hablaremos de ello. Pues con Daniel Román, con Ángel Benítez, con Álvaro Álvarez y también con nuestro amigo Sebastián G. Sancho. Os espero la semana que viene. Perfecto el reto. Estaremos. Muchísimas gracias. Pero no traigáis al doppelganger. Venid vosotros.
¿Vale? Bueno, no. Que me estás dando mejor una dicho, idea. Puede ser que venga el doppelganger. Puede ser que venga Es que me Hombre, estás dando una idea. Claro, el doppelganger es el hermano malvado. Ese es el bueno. Exactamente, con todo. Bueno. Gracias, compañeros.